Ok, entonces vamos con lo que es la ley del coseno, ¿sale? Recuerden que estas leyes pues, nos sirven para, igual, para calcular cuando tenemos algún tipo de triángulo o algún tipo de sector, ¿sale? Estas leyes las podemos utilizar cuando tenemos algunos datos y cuando se cumplen ciertas condiciones. En el caso de la ley del coseno, la podemos aplicar cuando tenemos un triángulo o cuando tenemos precisamente un sector, ¿sale? Este sector, pues, se refiere a, por ejemplo, si trazamos nuestro plano cartesiano y encontramos un punto o dos puntos y entre ellos tenemos una distancia, podemos calcular o podemos hacer uso de la ley del coseno, ¿sale? No únicamente aplica cuando tenemos un triángulo como tal de manera dibujada. Ahora, esta ley aplica a todos los triángulos que no sean rectángulos, ¿sale? Es decir, va a aplicar a aquellos triángulos que nosotros tengamos, pero que por lo tanto no tengan como tal un ángulo de 90 grados formado, ¿sale? Como el que tenemos ahorita en la imagen. Este triángulo, se fijan, es un triángulo que no es rectángulo. Para que sea rectángulo debería tener un ángulo de 90 grados en alguna sección. Entonces, esta ley como tal, la ley del coseno, va a funcionar casi igual a la ley del seno. Lo que tenemos que hacer primero es identificar dónde están sus ángulos. Y a cada uno de sus ángulos le vamos a poner o le vamos a asignar una letra. En este caso, por ejemplo, podemos decir que este ángulo de aquí es el ángulo A, este ángulo de acá es el ángulo B y este ángulo de acá es el ángulo C, ¿sale? Entonces ya tenemos nuestros tres ángulos. No tenemos un ángulo de 90, por lo tanto no es un triángulo rectángulo. Ahora, cuando tenemos ya ubicados nuestros ángulos, al igual que en la ley del seno, tenemos que identificar cuáles son los lados de nuestro triángulo. Y esos lados van a ser exactamente igual que en los senos, los lados contrarios al ángulo. Entonces, en el caso del ángulo A, el lado contrario va a ser este de acá, ¿sale? Ese va a ser el lado A. El ángulo B, su lado contrario, va a ser este de acá y va a ser el B. Y finalmente, el C, el ángulo que tenemos hasta arriba, su lado contrario, va a ser este de acá, que va a ser el lado C, ¿sale? Entonces, si fijan, es prácticamente lo mismo que en la ley de los senos. Hasta aquí tenemos lo mismo, ¿sale? Ya identificamos los ángulos y ya identificamos los lados. Ahora, ¿cuándo se utiliza la ley del coseno? La ley del coseno la vamos a utilizar si se conocen un ángulo y sus lados. Entonces aquí lo vamos a anotar. Debemos de conocer un ángulo y dos de sus lados. Estos lados que nosotros debemos de conocer son los lados que formen precisamente ese ángulo, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si tenemos, ¿qué pasa? Dice Diego Emilio que si lo deja entrar, porfa. Sí, Gracias. listo, ya está conectando. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos como dato el ángulo A, este que estoy marcando aquí, y nosotros queremos hacer uso de la ley del coseno, debemos de saber el valor de su lado C y de su lado B, ¿sale? Es decir, el ángulo y los lados que lo forman. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el ángulo B, debemos de saber el lado A y el lado C para poder hacer los cálculos. Lo mismo pasa con el ángulo C. Si nosotros tenemos el ángulo C, debemos saber cuánto vale B y cuánto vale A. ¿Sale? Entonces, esa es como una condición que se debe de cumplir para poder hacer uso de la ley de coseno. Otra condición que se puede cumplir, ya sea esta o la que sigue, la siguiente es esta. Cuando conocemos los tres lados, es decir, si por ejemplo nosotros no sabemos cuánto valen los ángulos de este triángulo, pero sabemos que su lado C mide 5, su lado A mide 7 y su lado B mide 6, con eso nosotros podemos hacer uso de la ley del coseno, ¿sale? Entonces, con que sepamos tres lados, podemos hacer también uso de esta ley. Entonces, si lo queremos resumir de manera muy simple, lo podemos poner acá abajo. Ya sea que conozcamos lado, ángulo, lado, o que conozcamos lado, lado, lado. ¿Sale? Si se cumple cualquiera de esas dos condiciones, vamos a poder hacer uso de la ley de coseno. ¿Sale? Ahora,
La ley de coseno en sí, pues es una fórmula o hace uso de una fórmula para poder hacer estos cálculos, ¿sale? Esta fórmula en realidad es una fórmula que les va a parecer un poco conocida porque seguramente ya la han visto, o si no, pues va a ser muy familiar porque se parece mucho a Pitágoras, nada más que no es Pitágoras como tal. Entonces, esta fórmula va a ser la siguiente. Vamos a tener a cuadrada, que en este caso esta es minúscula, por lo tanto representa un lado, es igual a b cuadrada más c cuadrada menos dos veces los lados, ¿sale? Los lados que corresponden. En este caso sería b, c, por el coseno de a. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos el lado a, ¿sale? Esta fórmula que tenemos aquí únicamente aplica al lado a. Es decir, si nuestro triangulito que tenemos acá arriba, nosotros queremos conocer el valor de a, vamos a hacer uso de esta fórmula, donde vamos a utilizar los dos lados correspondientes, que es b y c, menos dos veces estos lados. Es decir, primero vamos a elevar al cuadrado estos dos y después los vamos a restar dos veces. La operación es diferente, ¿sale? Supongamos que b vale 4. Entonces, 4 al cuadrado es 16. No es lo mismo que 2 por 4, que sería 8, ¿sale? Entonces, para que tengan cuidado con esa operación. Y finalmente, para calcular el lado A, vamos a hacer uso del coseno de A. ¿Sale? Entonces, se fijan, abrimos con A y cerramos con A, que son datos que nosotros no tenemos. ¿Sale? Ahora, este es para calcular el lado A. Esta misma fórmula va a ser muy similar si queremos calcular los otros dos lados. Para calcular el lado B es prácticamente lo mismo, nada más que vamos a hacer uso ahora de las partes que no teníamos al principio. Por ejemplo, b cuadrada va a ser entonces igual a los lados restantes. ¿Cuáles son esos lados restantes? Va a ser a cuadrada más c cuadrada menos 2 veces a multiplicado por c por el coseno de b. ¿Sale? Esto es para calcular el lado B, que si se fijan es prácticamente lo mismo. Y finalmente tenemos una tercera fórmula que es prácticamente lo mismo que las otras dos anteriores, pero aplica con el lado C. El lado C va a ser C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada menos 2 veces A por B por el coseno de C. ¿Sale? Entonces, esas son prácticamente las tres fórmulas que vamos a utilizar. Que se fijan, realmente únicamente lo que estamos haciendo es un reacomodo de nuestros datos. ¿Sale? Entonces, ya que tenemos esto, con estas tres fórmulas vamos a trabajar. Y dependiendo de lo que nos pidan, vamos a ir despejando. ¿Sale? Ahora, ¿cuándo utilizamos una y cuándo utilizamos otra? Eso depende mucho de cómo ordenemos nuestros triángulos. Entonces, supongamos, vamos a dibujar por aquí un triangulito. Quedó medio choco, ahí está. Supongamos que en este triángulo tenemos, por ejemplo, este ángulo de aquí, tenemos este lado de acá y este lado de acá. Y supongamos que a este triángulo nosotros le asignamos las letras de la siguiente manera. Supongamos que este es el ángulo A, este es el ángulo B y este es el ángulo C. Por lo tanto, como este es A, este de acá va a ser A, este de acá va a ser B y este de acá va a ser C. ¿Sale? Entonces, si nosotros queremos calcular, por ejemplo, el valor de nuestro lado A, que es este que tenemos aquí, vamos a utilizar esta formulita de acá. Y se fijan si se cumple, porque estamos obteniendo tanto el lado B como el lado C, y al mismo tiempo tenemos el valor de nuestro ángulo A. ¿Sale? Entonces, les digo, va a depender mucho de los lados o de las letras que ustedes le asignen. Generalmente, lo que mucha gente hace es asignarle a todos los mismos lados y trabajar únicamente con la primera fórmula. Si trabajan con la primera está bien, si trabajan con la segunda está bien, si trabajan con la tercera está bien. Siempre y cuando encuentren los datos que les están pidiendo.
¿Sale? Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿No? Vale. Entonces vamos a resolver un par de ejercicios para que vean cómo es que se utilizan estas fórmulas y cómo es que se da precisamente el despeje. ¿Sale? Entonces vamos a abrir una nueva página y vamos a dibujar aquí. Vamos a ponerlo con verde. Entonces tenemos este triangulito de aquí, ¿sale? Y vamos a decir que en la parte de abajo mide 13 metros. De acá mide 8 metros y que tiene un ángulo de 40 grados. ¿Sale? Ahora, de estos datos que tenemos aquí, vamos a suponer que nos piden calcular este lado de acá, que es el lado X. ¿Sale? Si fijan, tenemos dos lados y un ángulo. Entonces está cumpliendo una de las condiciones que nos están pidiendo para poder aplicar la ley de cosenos. Esta ley de cosenos o esa condición es la siguiente. Tenemos lado, ángulo, lado. Entonces tenemos una de las condiciones para poder hacer uso de esta ley. ¿Sale? Lo que tenemos que hacer a continuación, ya que nos dimos cuenta que sí podemos aplicar ley de cosenos o en todo caso resolverla por alguna de las fórmulas que ya les di, es identificar los lados de nuestro triángulo. Entonces tenemos que identificar primero los ángulos. ¿Sale? Vamos a decir que el ángulo que ya tenemos aquí identificado o el primer ángulo que tenemos es nuestro ángulo A. ¿Sale? Vámonos por lo más simple. Vamos a decir entonces que la parte de arriba, supongamos que es B, y la parte de acá es C. Ya que tenemos nuestros ángulos, acuérdense que el lado contrario a cada uno de estos ángulos va a ser el lado de cada ángulo. En este caso, nuestra X, por lo tanto, va a ser igual al lado A. Después, el lado B va a ser este de acá. Y el lado C va a ser este de acá. ¿Sale? Ahí nada más acuérdense de identificarlos siempre con letras mayúsculas y minúsculas para diferenciar cuál es cuál. Y listo. Ya que tenemos tanto los lados como los ángulos identificados, ahora hay que ver cuál de nuestras fórmulas podemos utilizar. En este caso, como dijimos que nuestro ángulo A era este, nuestro lado A va a ser por lo tanto este. Entonces vamos a hacer uso de la primera fórmula, que es la de A. Esa fórmula, vamos a ponerla aquí, va a ser A cuadrada, nada más acuérdense que va como Pitágoras, va a ser igual a B cuadrada más C cuadrada. ¿Sale? Hasta ahí pues no hay nada complicado. Y después a esto que ya tenemos aquí le vamos a restar 2 veces los dos lados que están completando nuestro triángulo. ¿Cuáles son esos dos lados que están completando nuestro triángulo? Pues el lado B y el lado C. Es decir, vamos a repetir estas letras, pero ya no van al cuadrado, únicamente se multiplican 2. Finalmente, todo esto va a multiplicar a el coseno de nuestro ángulo que estamos, de nuestro lado que estamos calculando. En este caso, por lo tanto, va a ser coseno de A. ¿Sale? Ya que tenemos esto, pues esta es la fórmula con la que vamos a trabajar, pero lo pudimos haber hecho de manera diferente y nos tendría que haber dado el mismo resultado. Por ejemplo, pudimos haber dicho que este lado de aquí era A, este lado de acá era B y este lado de acá era C. ¿Sale? Si teníamos esto, por lo tanto, nuestro lado de acá iba a ser B, este de acá iba a ser A y este de acá iba a ser C. Y si teníamos estos datos, no íbamos a trabajar con esta fórmula que estamos utilizando ahorita, sino que íbamos a trabajar con la fórmula de B. ¿Sale? Entonces, esto lo hago nada más para que se den cuenta que es prácticamente lo mismo, únicamente depende de cómo ordenemos nuestras letras. ¿Sale? Entonces, ya que tenemos eso, voy a borrar estas grises para que no nos hagamos bolas. Y ahora sí, todo lo que tenemos que hacer prácticamente es una sustitución de los datos que ya tenemos. Entonces, vamos a hacer esa sustitución. Vamos a hacerla con amarillo. Entonces, A cuadrada es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. En este caso, nuestra B al cuadrado sería 13 elevado al cuadrado más el lado C al cuadrado, que en este caso nuestro lado C dijimos que era 8. Entonces ponemos aquí 8 al cuadrado. ¿Sale? Entonces tenemos 13 al cuadrado menos 2 que está multiplicando a 13
por 8. Y esto va a multiplicar al coseno de A, ¿sale? Que en este caso sería el coseno de 40. Vamos resolviendo. A cuadrada es igual a 13 al cuadrado, que en este caso es 169, más 8 por 8, 64, menos 2 veces 13 por 8. En este caso vamos a multiplicar, por lo tanto, 13 por 8 por 2, y aquí nos va a dar un total de 208. ¿Sale? Y esto va a multiplicar al coseno de 40. ¿Sale? Entonces, nuestra a cuadrada va a ser igual a 233. Y luego la multiplicación de 208 por el coseno de 40 nos va a dar 159. Hacemos la resta. A cuadrada es igual a 73.64. Y ya que tenemos esto, todo lo que nos queda es eliminar el cuadrado de nuestra A. Para eliminarlo, acuérdense, únicamente vamos a sacar la raíz cuadrada de 73.64. Por lo tanto, el valor de A es igual a 8.58. En este caso, metros. Ahí está. Entonces tenemos el siguiente triángulo, ¿sale? Y de este triangulito vamos a imaginar que este ángulo de aquí mide 100 grados, ¿sale? Su lado de acá mide 12 y el lado de acá mide 8. Y queremos calcular el tercer lado, que es este de acá, ¿sale? Que es una X. Entonces, básicamente, si se fijan, en este triángulo lo pudiéramos llegar a resolver por Pitágoras, porque tenemos un cateto, otro cateto, y tenemos una hipotenusa, que es el lado más largo de nuestro triángulo, ¿sale? Por ello es que la fórmula que se utiliza es precisamente muy parecida a Pitágoras, ¿sale? Entonces, ya que tenemos nuestro triangulito, vamos a identificar los lados. Entonces, vamos a decir que este ángulo de aquí es A, el de acá es B y el de acá es C. ¿Sale? Para variar la fórmula. Entonces, nuestro lado de acá va a ser, por lo tanto, A. El lado contrario a C va a ser este. Y el lado contrario a B va a ser este. Entonces, ya que tenemos eso, si se fijan, lo que queremos encontrar en este triángulo ahora es el valor de nuestro lado B. Entonces, la fórmula va a ser la siguiente. Acuérdense, el lado que queremos encontrar va a ser B cuadrada es igual a los otros dos lados. Entonces, en este caso va a ser A cuadrada más C cuadrada menos 2 veces A, C, y va a estar multiplicando al coseno de B. ¿Sale? Que en este caso nuestro triángulo cumple la condición lado, ángulo, lado. Ya que tenemos esto, pues vamos a ir sustituyendo precisamente en nuestra fórmula. ¿Sale? Entonces vamos a ponerlo con el verde más clarito. Entonces, B cuadrada es igual a A al cuadrado. En este caso va a ser 12 al cuadrado más el valor de 8 al cuadrado menos 2 por el valor de A, que vale 12, por 8 por el coseno de 100. Quedó muy chiquito. Ya que tenemos esto, vamos a escribir acá B cuadrada es igual a 12 al cuadrado, entonces 12 al cuadrado vale 144, más 8 por 8, 64, menos 12 por 8. Entonces vamos a poner aquí 12 por 8, nos da 96, por 2 nos va a dar 192. Esto va a multiplicar todavía al coseno de 100, ¿sale? Entonces, B cuadrada es igual a 144 más 64. Esto nos da 208 menos 192 por el coseno de 100. Entonces vamos a poner aquí 192 por coseno de 100. Esto nos va a dar a 33
punto 34. Entonces, por 192, 33, ajá. Entonces hacemos esto de aquí, nos va a dar, si se fijan, nos va a dar un número negativo, ¿sale? Entonces, quien lo esté haciendo en la calculadora, seguramente les va a dar un número negativo. Entonces, para que lo tengan ahí presente, ¿sale? Ahora, vamos a ver en este caso que nos dio un número negativo, qué es lo que pasa si lo resolvemos con ese número negativo y qué es lo que pasa si lo resolvemos con un número positivo, ¿sale? Para que tengan cuidado cuando tengan este tipo de resultados. Entonces, lo voy a poner con rojo para poderlo identificar. En este caso nos dio menos 33, ¿sale? Vamos a resolverlo con ese menos, a ver qué resulta. Entonces, si es menos 33, pasa a ser positivo, ¿sale? Porque menos por menos nos va a dar más. Por lo tanto, va a ser 208 más 33.34. Nos va a dar 241, ¿sale? Punto 34. Ahora, a esta b le vamos a sacar nuestra raíz cuadrada de 241 y por lo tanto b nos va a resultar en 15.52. ¿Sale?